tardes a todos. Yo os voy a hablar sobre todo del reglamento que establece qué requisitos se debe cumplir los planes de igualdad. Y bueno, comenzaré a comentaros que este el Real Decreto 901 de 2020, este Real Decreto se aprobó, pero entró en vigor el 14 de enero de 2021. Lo importante es aquí el que os menciono, que entra en vigor. Lo más importante de este Real Decreto es que cumple lo establecido en lo que se publicó en la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2007 y a su vez se desarrolla a través del Real Decreto Ley 6/2019. En este Real Decreto se establece que para las empresas de menos de 150 trabajadores, el límite para poder... Perdona, quiero eliminar esto. A ver. El límite el plazo para poder presentar o negociar tus planes de igualdad para empresas de más de 150 trabajadores acabó en marzo de 2020. Las que tienen entre 100 y 150 trabajadores acabó en marzo de 2021 y ahora las que tienen entre 50 y 100 trabajadores acaba el 7 de marzo de 2022. En realidad lo que yo quiero explicaros es un poco el contenido del Real Decreto. Hay partes en las que no me extenderé porque, pues, por ejemplo, en la parte de comisión negociadora, tal y como ha comentado Robert, lo explicará en detalle y en profundidad mi compañera Laura Abril, pero sí que quiero explicaros por lo menos que conozcáis un poco el funcionamiento de cómo está desarrollada la ley, ¿no? Cómo está estructurada. Este Real Decreto aplica a todas las empresas. Ahora, dado que nos encontramos en el periodo para empresas de entre 50 y 100 trabajadores, aplica a todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores y aquellas empresas que tengan menos de 50 pero que quieran quieran registrar su plan de igualdad y quieran establecer de manera voluntaria este tipo de documento y de reglamento dentro de su organización. Por tanto, como indico, se aplican a todas las empresas sin perjuicio de las peculiaridades que puedan establecerse en los planes respecto de determinados centros de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que la ley y el Real Decreto sí que establece que para un grupo de empresas se permite hacer un único plan que abarque a todo el grupo de empresas, recogiendo lo establecido luego en los diagnósticos individuales de cada una de las empresas, pero ahora os lo explicaré con más detalle. Sí que es verdad que para poder elaborar un plan de igualdad es necesario tener en cuenta toda la plantilla que se encuentra en nómina, es decir, no computan socios, no computa becarios, no computa gente que no tenga relación laboral oficial con la empresa, a lo que yo me refiero, que aparezca en el ITA, ¿no? En el informe de trabajadores de alta de la Seguridad Social. Es verdad que aunque la empresa no tenga 50 trabajadores, sí que se hace dos cómputos, el último día de junio y el último día de diciembre, y si en alguno de estos momentos observa que la plantilla ha llegado a 50 trabajadores, hay 3 meses para empezar a negociar el plan de igualdad, independientemente de que posteriormente, o sea, se tiene la obligación, independientemente de que luego ese número descienda, pero en el momento que se ha empezado a negociar se tiene que acabar el plan. Y el procedimiento de negociación, que es el que os pongo aquí. Ay, perdón. Bueno, como os comentaba, en relación al procedimiento de negociación, no me voy a meter en la parte de la comisión negociadora, pero sí que es verdad que os voy a indicar que hay 3 supuestos, en este caso, para la obligatoriedad de llevar a cabo un plan de igualdad. En este caso son entre 50 más trabajadores, porque como os comentaba, a partir del Real Decreto ya mencionado de 2019, es obligatorio. En concreto, ahora acaba en marzo de 2022, el 7 de marzo acaba la obligatoriedad y empezarán las sanciones. También están obligadas a empresas que por convenio colectivo se establezca que deben negociar un plan de igualdad. Aquí da igual el número de trabajadores en muchos de ellos, pero también hay que atender a lo que establezca el plan, a lo que establezca el convenio. Y también a su vez están obligadas a tener un plan de igualdad aquellas empresas que hayan sido sancionadas o que hayan sido advertidas por la autoridad laboral, por la inspección de trabajo. En todo caso, todas las empresas que ya tengan su plan registrado pero no lo tengan acorde o adaptado al nuevo plan, les han dado el plazo de un año, desde el 14 de enero de 2021 hasta ahora el 14 de enero de 2022, para poder adaptarlo, con todas las medidas nuevas y con todos los requisitos nuevos necesarios.
Para empezar el procedimiento de negociación y tener un plan de igualdad es fundamental contar con una comisión negociadora de la que os explicará las particularidades ahora mi compañera Laura, y en las que se intenta que, tampoco me quiero extender mucho, ¿no? Los integrantes deberían tener formación en igualdad, se tiene que definir cuáles son sus competencias, hay que elaborar una serie de actas, importante negociar de buena fe, deberán ser respetuosos y respetar el secreto profesional, toda la documentación que se entregue en la comisión debe de estar, debe de ser protegido por lo que no se puede difundir y tienen los mismos derechos y obligaciones que si negociaran un convenio colectivo. Aquí están las competencias que no me voy a detener porque prefiero que lo haga mi compañera Laura, pero bueno, que todas estas competencias están reflejadas de manera detallada en el Real Decreto 901/2020. Lo que sí vamos a meternos es en el diagnóstico. Para poder empezar a elaborar un plan de igualdad, lo más importante y lo principal es contar con un diagnóstico de igualdad. ¿Qué es un diagnóstico de igualdad? El diagnóstico de igualdad es una foto fija que se toma de un año natural, a ser posible el inmediatamente anterior, es decir, ahora tomaríamos los datos de 2021 y se extiende a todos los puestos y centros de trabajo de la empresa, a todos los niveles jerárquicos y a todos los sistemas de clasificación profesional. Es decir, aquí no se puede escapar nadie, aquí entra desde el peón que está en la parte más inferior hasta la parte más superior, presidente, gerente, etcétera. Entonces, sí que es verdad que en el artículo 7 del Real Decreto 901 nos dice cuál es el contenido mínimo que tienen que tener este diagnóstico, que habla del análisis del proceso de selección y contratación en la empresa, de la clasificación profesional, de la formación, de la promoción profesional, de las condiciones de trabajo. Aquí ya además hace alusión al Real Decreto 902 sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres, al ejercicio corresponsable de los derechos de la vida familiar y laboral y personal. Aquí las medidas de conciliación familiar, las medidas de conciliación que establece la empresa, además de los observados en la legislación vigente y en los convenios colectivos de aplicación. Tenemos que analizar detalladamente la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Estos son los contenidos mínimos que debe de tener todo diagnóstico y es el primer paso. Una vez que se ha constituido la comisión de negociación, se empieza a elaborar este diagnóstico de igualdad, que nos va a dar el pie de dónde se encuentra esta representación femenina, dónde tenemos que poner el foco en la empresa, porque el diagnóstico no está ni bien ni mal, no nos arroja ni una buena imagen ni una mala imagen, nos arroja una foto y nos dice lo que se ha hecho y podemos ver siempre impulsando para llegar a este tipo, a la igualdad y llegar a la paridad absoluta en los puestos, en nómina, en todo. El contenido y vigencia de los planes se centra sobre todo, tiene que aparecer, cuando una vez que el plan, el diagnóstico se ha negociado y se ha aprobado, pasamos a elaborar el plan de igualdad. El plan de igualdad recoge, básicamente son las conclusiones obtenidas del diagnóstico o de los varios diagnósticos, si se trata de un grupo de empresas, de los distintos diagnósticos que tenemos a nuestro alcance y que nos dan una serie de pautas, de medidas que tenemos que corregir, fomentar o implementar porque no existían. En el plan es muy importante que aparezcan la determinación de las partes que los conciertan, es decir, quién está por la parte social, quién está por la parte de la empresa, dónde se va a aplicar y durante cuánto tiempo y a quién. De ahí el ámbito personal, territorial y temporal. El informe de diagnóstico de situación de la empresa o en ese caso cada una de las empresas del grupo, lo que os comentaba. Son las conclusiones de aquella foto fija, qué es lo que nos ha arrojado, qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que mejorar. Los resultados de la auditoría retributiva. Esto es muy importante, que es la auditoría retributiva que sobre todo la parte de valoración de puestos de trabajo, nos la va a proporcionar Miquel. Es muy importante que tengamos también un análisis de cómo son los puestos de trabajo, qué valoración tienen, qué posición ocupan en la empresa, qué valor les damos de manera objetiva y así qué distribución les corresponde de manera totalmente objetiva. Esto también tiene que ir a negociación y también su acuerdo tiene que ir al plan de igualdad y al registro al registro al RESCON, al registro de convenios.
Como os comentaba, el plan de igualdad recoge una serie de medidas y en este caso, pues eso, describe las medidas concretas, el plazo de ejecución, la priorización de las mismas, así como el diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida. Es decir, nos dice qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer y qué es lo primero. De ahí que tengamos que identificar los medios y recursos, tanto materiales como humanos, para su implantación. El calendario de acción, es decir, cuándo lo vamos a hacer, en qué proceso lo vamos a hacer, el sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. La ley nos dice que lo interesante es establecer 2 revisiones a lo largo de 4 años. El plan solo puede tener una duración máxima de 4 años. Se pueden hacer por menos duración, pero es verdad que para poder obtener resultados que nos permitan crear una tendencia y nos permitan ver una correcta evaluación, lo mejor es tener 4 años. Entonces habría que hacer, a no ser que se determine lo contrario, en comisión ya de igualdad, que es la comisión que una vez que se crea después de que se elimine la comisión negociadora y es la comisión de igualdad la encargada de llevar a cabo la implantación del plan, pueda decidir, pues en lugar de querer hacer una auditoría interna del plan cada 2 años, la vamos a hacer una anual. Perfectamente vale. A ver, es verdad que hay veces que se exige una evaluación, incluso una revisión y una reformulación del plan, porque puede ocurrir que cambie el negocio de la empresa por el motivo que sea. Puede haber fusiones, puede haber de las empresas del grupo de empresas, puede haber desapariciones, puede haber absorciones. Tenemos que ver si eso nos afecta al plan y por tanto tenemos que proceder a ese cambio y a comunicar ese cambio y actualizarlo. O nos damos cuenta de que muchas de las medidas que hemos propuesto no somos capaces de llevarlas a cabo, bien por falta de liquidez, bien por falta de recursos, por el motivo que sea. Eso nos obliga a una reevaluación. Además, que también es responsabilidad de la comisión de Igualdad, la que se crea después de la comisión de negociación negociadora, el llevar a cabo el cumplimiento de todas estas medidas. Por tanto, también se hace alusión a la composición y funcionamiento de la comisión y órgano paritario encargado del seguimiento. Es decir, esta comisión, en la medida de lo posible, estará formado por personas de la empresa, incluso si en alguna ocasión quiere estar algún miembro de los sindicatos más representativos del sector y la empresa y todo el mundo está de acuerdo, estarán. Esta comisión debe estar formada en igualdad, debe conocer qué es lo que está tratando, dónde quiere llegar. Es a lo que se hace referencia y también debe quedar reflejado en el plan, que debe quedar indicado quiénes son las personas responsables con nombre, apellidos, correos electrónicos y demás. Y lo que os comentaba, el proceso de modificación pues incluso para solventar posibles discrepancias, ¿vale? Por último, la parte final del plan es registrar este plan, ¿vale? Registrarlo en el de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, lo que conocemos como RESCON. Es verdad que tenemos un RESCON estatal y luego tenemos los RESCONes autonómicos, cada uno con sus competencias. Es verdad que hay empresas que no están obligadas, como comentaba al principio, que no están obligadas a elaborar el plan de igualdad, bien porque tengan menos de 50 trabajadores, pero sí que es verdad que se les obligan a tener medidas de igualdad. Queda a la elección de la empresa el poder establecer, el poder registrar esas medidas, bien porque quieran licitar, bien por el motivo que sea, porque quieran concursar algún de premio que les pueda diferenciar como empresa en la que se defiende el sistema de igualdad, pero no es obligatorio. Por último, sí que me gustaría indicar que hay que tener siempre muy en cuenta lo establecido en los convenios colectivos de aplicación, porque es verdad que muchas veces se establecen medidas en el plan de igualdad que van contra lo establecido en el convenio. Un convenio es igual que ocurre con respecto al Estatuto de los Trabajadores, es decir, un plan de igualdad siempre puede mejorar el convenio, pero nunca puede ir en contra. Es decir, si por ejemplo ya en el convenio se mejoran, por ejemplo, el periodo de lactancia, el plan de igualdad no se puede, la medida no puede ser la misma que el convenio y tampoco puede ir en detrimento, siempre tiene que mejorar al menos. Y por mi parte, en realidad,
no tengo mucho más que decir, ya al final hasta a las preguntas si tenéis algún tipo de consulta para mí y que os pueda echar una mano en estas preguntas. Ahora pues daré el paso a mi compañera Laura Abril para que dé paso a la comisión negociadora y os explique al detalle en qué consiste. Muchísimas gracias.